Buen día, jóvenes. No sé si me logran escuchar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, jefe. Se ve el PDF, ¿no? Sí, jefe. Ok, entonces comenzaremos. Esta es una clase más de apoyo. Vamos a trabajar muchas preguntas de examen, ¿no? Teóricas, pero como han debido ver en los dos exámenes se ha repetido, ¿no? Un patrón de los 60 puntos, que son preguntas cortas, o en el caso de física son preguntas teóricas. Y en el caso de química también van a ser preguntas teóricas. Entonces una gran parte del examen está dedicado a eso, ¿no? 60% es un alto porcentaje. Entonces mi consejo es que no descuiden la parte teórica para el día de mañana. Con seguridad va a entrar. ¿Ya? Entonces vamos comenzando, ¿no? Les había enviado al Google Drive, ¿no? Algunos exámenes. Hay bastante información ahí en ese Drive de exámenes pasados, ¿no? Lo que ustedes deberían hacer es filtrar esa información, ¿no? Porque algunas preguntas son de primer parcial, ¿no? Que ya hemos dado de átomos y moléculas y algunas son de gases, ¿no? En alguna oportunidad los temas van cambiando, ¿no? En algunas gestiones, o sea, lo que estaba en el primero, alguno se va al segundo, alguno del segundo se va al primero, como es el caso de nomenclatura. Entonces, en este parcial es netamente nomenclatura y gases, ¿no? Entonces, comencemos, ¿no? Las preguntas teóricas seguramente van a valer, estimo que 40 puntos sean preguntas teóricas de gases y 20 puntos sean preguntas de nomenclatura, ¿no? De directamente escribir la fórmula o de la fórmula escribir el nombre, ¿no? Y es válida eh, cuando lo escriben, sí es mucho mejor si lo escriben como en nomenclatura tradicional, ¿no? Y en el peor de los casos, digamos que lo escriban en alguna otra nomenclatura que conozcan, ¿no? En la UPAC o en la Stock, ¿no? Que es más fácil, pero como consejo, escriban la nomenclatura tradicional, se les pide el nombre. Ya, comenzaremos con el primer ejercicio, o la primera pregunta, o tal vez sean 6 preguntas teóricas de 10 puntos, ¿no? Y una de esas teóricas sea la de nomenclatura, ¿no? De 10 puntos o dos de esas. ¿No? Entonces empezaremos a repasar. Ya. En el primer ejercicio dice la ley que expresa, son preguntas de examen. La ley que expresa dos puntos, el volumen total de una mezcla gaseosa es igual a la suma de los volúmenes parciales de cada gas de una mezcla, fue enunciada por, ¿no? Y nos dan como siempre 5 respuestas, ¿no? Y de las 5 respuestas tenemos que elegir alguna. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la respuesta correcta o más o menos, digamos, cuál se acercaría o cuál sospechan? Dalton. Amagat, dije. ¿Ya alguien más, alguna opción? Vamos a aclarar los dos conceptos, ¿no? Tanto Dalton como Amagat, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es, nos está hablando de volumen, ¿no? El volumen total, dice, de una mezcla gaseosa es igual a la suma de los volúmenes parciales. Tanto Dalton como Amagat nos hablan de mezclas gaseosas, ¿no? Pero lo que pasa es que Dalton, la ley de Dalton, acuérdense bien, es la ley de las presiones parciales, ¿no? Ley de las presiones parciales. Dalton utiliza las presiones parciales, ¿no? Y Amagat utiliza igual una mezcla de gases, pero Amagat eh, nos hace más referencia a la ley de los volúmenes parciales, ¿no?
En este caso sería Amagat, porque Dalton, ley de Dalton, es ley de las presiones parciales, ¿no? Presiones parciales, ¿no? Presiones parciales. Y la presión total nos decía que es igual a la suma de las presiones de los componentes, presión 1 más presión 2 más presión 3, porque Dalton igual va a entrar. Entonces Amagat decía que los volúmenes eran parciales, ¿no? Entonces el volumen total de la mezcla gaseosa era igual al volumen de A más el volumen 2, ¿no? Podría ser B más el volumen 3, que podría ser C, ¿no? Siempre y cuando la presión y la temperatura sean constantes, ¿no? Y en Dalton, ¿qué tenía que ser constante? El número de moles, ¿no? Número de moles constante, no tenía que haber fugas, ¿no? ¿Verdad? El número de moles era constante en Dalton. En Amagat, la presión y la temperatura. Entonces, ¿se entiende que es Amagat? ¿Se aclaró? Sí, jefe. Entonces, la respuesta correcta que es Amagat. ¿Ya? Va a entrar con seguridad Amagat y hipótesis de Avogadro y tal vez volumen molar, ¿no? Volumen en condiciones normales. Entonces, es fija que va a entrar. Sí o sí. Entonces, Amagat sería, ¿no? Nos pasaremos a esta pregunta que dice la pregunta número 3. Dice, durante la aplicación de la ley de Gay-Lussac, la densidad del gas, ¿qué es lo que pasa con la densidad del gas? No varía, varía, aumenta, disminuye, ninguno, dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la densidad de un gas durante la aplicación de la ley de Gay-Lussac? Este era el 1, este que es el espacio para el 3. ¿Qué pasa con la densidad de un gas mediante la aplicación de la ley de Gay-Lussac? ¿Qué nos dice la ley de Gay-Lussac? La ley de Gay-Lussac es la ley de los volúmenes constantes, ¿no? El volumen del gas es igual a una constante, ¿no? Y también el número de moles es igual a constante, ¿no? La ley de Gay-Lussac, ¿qué proceso es? Isotérmico, isobárico o isocórico. Es un proceso isocórico, ¿no? Para aclarar. Isocórico. ¿Qué es lo que pasa con la, con la densidad del gas? Dice, cuando se aplica la ley de Gay-Lussac. Recordemos que la densidad de un gas es igual a ¿qué? A PM sobre RT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿no? En la ley de Gay-Lussac seguramente va a haber un estado inicial, ¿no? Un estado inicial y un estado final, ¿no? Cuando aplicamos leyes empíricas siempre hay un estado inicial y hay un estado final. Ya, entonces, ¿qué nos dice la ley de Gay-Lussac? Ley de los volúmenes constantes, ¿no? Y que la presión inicial sobre la temperatura inicial debe ser igual a la presión final sobre la temperatura final. Siempre está volumen constante y número de moles constantes. Entonces, la ley de Gay-Lussac nos dice que va a cambiar o bien la presión o va a cambiar la temperatura, ¿no? Va a haber una temperatura inicial y va a haber una temperatura final, ¿no? Entonces, qué es lo que va a pasar en la aplicación de la ley de Gay-Lussac? Dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la densidad? Dice, ¿no? Si varía la densidad, dice, ¿no? Con la aplicación de Gay-Lussac, la densidad varía y no varía, aumenta o disminuye, ¿no? Entonces, como si nosotros vemos la ecuación de la densidad acá, la ecuación de la densidad, ¿de qué factores depende? Depende de la presión y depende de la temperatura, ¿no? R siempre va a ser constante.
el peso molecular del gas igual va a ser constante, porque cuando va a haber un cambio de temperatura o de presión, el peso molecular no va a variar porque es el mismo gas. La constante R tampoco porque es una constante, pero sí depende de la presión y depende de la temperatura. Entonces, como va a haber una presión diferente o una temperatura diferente, este valor numérico que era inicialmente, digamos, si era 1,28, digamos, 1,28 gramos por mol, ¿no? Calculábamos, ¿no? Entonces, si va a variar algún número, puede ser o bien la presión o puede ser bien la temperatura, digamos, que sea mayor o menor. ¿Qué es lo que va a pasar con la densidad final de la mezcla? ¿Qué va a pasar con la densidad 2? Digamos? Si la densidad aquí era, digamos, la densidad 1 era 1,28 en valor numérico, la densidad 2 con las nuevas variables, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ese número va a cambiar o no va a cambiar? No sé si alguien nos puede dar Sí, va a una... cambiar. Va a cambiar, ¿no? Ya sea va a ser mayor o va a ser menor, ¿no ve? Va a cambiar porque la variable está aumentando, disminuyendo, ¿no? En la ley de Gay-Lussac. Entonces, en la ley de Gay-Lussac, la densidad final va a cambiar, ¿no ve? O sea, va a cambiar. O va a variar, ¿no? Sería otra palabra sinónima, ¿no? Va a variar. Entonces, acá la respuesta sería, durante la aplicación de la ley de Gay-Lussac, la densidad no varía, varía, aumenta, disminuye o ninguno. La densidad varía, ¿no? Sería la respuesta correcta, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió el problemita? No sé si me escuchan, creo que no hay conexión. Vamos resolviendo más problemas, ¿no? Eh, no. Esas eran las soluciones, ¿no? Al problema 1, 3, 1 y 3, ¿no? ¿Se entendió el problema? Sí, ingeniero. Ya. Voy a borrar esta parte. Si le pueden sacar captura, ¿no? Ya. Entonces la pregunta número 4 es seguro una pregunta corta, ¿no? Mm, ya, lo resolveremos. ¿Qué nos dice la pregunta 4? ¿No? Como es una pregunta teórica, debería ser una pregunta corta. Las presiones parciales de cuatro gases contenidos en un recipiente a la temperatura al volumen de 6 litros y la temperatura de 7,27. Entonces, para el problema 4 tenemos unas condiciones de volumen igual a 6 litros, ¿no? Y una presión que es igual, una temperatura igual a 7,27 grados centígrados. Eso en Kelvin más 273 nos va a dar 1000 Kelvin, ¿no? En un recipiente son presión del CO2, dice, o sea, tenemos un recipiente donde hay varios gases, ¿no?
está el CO2, está el hidrógeno, está el CO y está el agua, ¿no? Hay 4 gases. ¿Cuántos gramos de CO2 existen? Dice, ¿no? ¿Cuántos gramos de CO2 existen en el recipiente, ¿no? Y nos da sus respectivas presiones, ¿no? Presión del CO2 nos da un valor, nos da una presión del hidrógeno, ¿no? Nos da una presión del CO y nos da una presión del H2O, ¿no? ¿Cuántos gramos de CO2 existen? Nos pide calcular la masa de CO2, ¿no? Una pregunta, ¿cuánto es la presión del CO2? La presión del CO2 es 0.082, ¿no? ¿No? Del CO2, perdón, ¿no? El CO2, les pregunto, a ver, el CO2, ¿qué volumen está ocupando en esa mezcla gaseosa? ¿Alguien me podría responder? ¿Qué volumen ocupa el CO2? ¿Perdón? 6 litros. Ocupa los 6 litros, ¿no? Porque cada gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Y a qué temperatura está ese recipiente? A 1000 Kelvin, ¿no? Entonces, para calcular la masa de CO2, yo puedo aplicar ecuación de estado, ¿no? Puedo calcular el número de moles de CO2. El número de moles de CO2 va a ser igual a ¿qué? A P por B sobre RT. ¿Presión de quién? Del CO2, 0.082. Por el volumen que ocupa esto, 6 litros, ¿no? Por la constante R, como está en la atmósfera, yo voy a usar 0.082. Y por la temperatura, 1000 Kelvin, ¿no? Entonces estos 0.82 se cancelan, ¿no? Entonces el número de moles de CO2 es igual a ¿cuánto? Calcúlenme eso, por favor. Número de moles de CO2, 6 sobre 1000. Debe ser 0.006, ¿no? Mol de CO2. ¿Es correcto esto? 6 sobre 1000, 0.006. Entonces, el número de moles de CO2 va a ser igual a la masa del CO2 sobre el peso molecular del CO2, ¿no? Esa es nuestra fórmula. Entonces, la masa de CO2 va a ser número de moles por peso molecular. Entonces, la masa del CO2 va a ser igual a ¿qué? Número de moles 0,006. Peso molecular del CO2. Habría que sumar 2 oxígenos de 16, 32, más un carbono 12, que es 44, ¿no? 0,06 por 44. ¿Y cuánto saldría esa masa de CO2, por favor? Calcúlenme. 0.264. Ya, muchas gracias. Por favor, ahorita vamos a dictar, creo que hay alguien que quiere ingresar. Entonces, la respuesta de ese examen era 0. ¿Cuánto me dictaste, compañero? 264. 0.264 gramos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? ¿A, B, C o D? La D. La D, ¿no? Vendría a ser la respuesta correcta, vendría a ser esta, la D, ¿no? Y así tienen que ir marcando, ¿no? Los ejercicios cortos, siempre aplicando los conceptos, ¿no? Que ya hemos aprendido, ¿no? Ya. El número 5 dice,
sean dos depósitos de igual volumen, dice, ¿no? Son dos depósitos de igual volumen, A y B. En el depósito A hay anhídrido sulfuroso a una presión y temperatura constante. En el depósito B hay dióxido de carbono a la misma presión y el doble de temperatura. ¿En qué depósito hay mayor número de moles? Dice. Sean dos depósitos, A y B, dice, ¿no? Entonces podemos graficar, ¿no? El número 5. Dos depósitos, depósito A y depósito B, ¿no? Este que es el depósito A, ¿no? Depósito A y el depósito B. No. En el depósito A hay anhídrido sulfuroso, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del anhídrido sulfuroso? El azufre tiene menos 2, 2, 4 y 6, ¿no? Con 6 hace el sulfúrico, ¿no? Con 4 hace el sulfuroso, ¿no? Y con 2 hace el hiposulfuroso, ¿no? El anhídrido sulfuroso va a ser el SO2, ¿no? Anhídrido sulfuroso, ¿no? A una presión y temperatura, dice, constante. Después está a una P y a una T, ¿no? Dos depósitos de igual volumen, dice, ¿no? Entonces el volumen de A es igual al volumen de B, ¿no? Son de iguales en volúmenes estos. Volumen de A es igual a volumen de B. En el segundo recipiente dice que hay dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono es el CO2, ¿no? A la misma presión, dice que este recipiente está a la misma presión, pero está al doble de temperatura. Su temperatura, si aquí era 300, acá es 600, ¿no? Si aquí era 100, acá es 200, ¿no? Entonces, como acá era T, acá la temperatura va a ser 2T, ¿ya? Entonces, el volumen que tiene este CO2 es igual a ¿cuánto? B nomás también, ¿no? Entonces, ¿en qué recipiente hay mayor número de moles? Dice, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo calcular cuántos son los moles en este recipiente acá, ¿no? Puedo calcular mediante la aplicación de la... ¿Qué puedo aplicar acá para calcular el número de moles? Ya deberían estar un poco más diestros en esto. A ver, ¿alguien me dice? Ecuación de estado. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, para el recipiente A, yo puedo calcular los números de moles de A con la ecuación de estado. Número de moles de A va a ser igual a ¿qué? Presión de A, volumen de A, dividido R, dividido T. A se encuentra a un volumen B y a una temperatura T y a una presión P. Entonces, el número de moles de A va a ser P por B sobre RT. Y lo mismo para el recipiente 2, puede encontrar los números de moles aplicando ecuación de estado, ¿no? El recipiente B, ¿a qué presión está? Está a una presión P. ¿Qué volumen está ocupando? El mismo volumen que el recipiente A, B, ¿no? Dividido R, la constante R, pero dividido T. Me dice que la temperatura en el recipiente B es ¿cuánto? Es el doble de la temperatura del recipiente A. Entonces esto va a ser 2T, ¿no? Si vamos ordenando un poquito, esto va a ser un medio de P por B sobre RT, ¿no? Entonces, ¿en cuál recipiente va a haber mayor número de moles? ¿No? Si se fijan, P por B sobre RT es lo mismo que esto, ¿no? O sea, esto es lo mismo que esto, ¿no? Entonces, inclusive podemos llegar a esa relación, que el número de moles de B va a ser ¿qué? Un medio del número de moles de A. En esta expresión, ¿quién es mayor? Se hacen un análisis, ¿no? Si aquí daba 100 moles, número de moles de B, ¿qué va a ser? Los mismos 100, pero multiplicado por un medio, ¿no? Va a ser 50, ¿no ve?
Entonces, viendo la ecuación nomás, viendo esta ecuación y viendo esta ecuación, ¿en cuál ecuación hay menor número de moles? En B y en G. Correcto. Muy bien. En B hay menor número de moles. ¿Por qué? Porque pueden ver la ecuación, ¿no? Esta dice n de B es un medio, ¿no? De P por B por R T, ¿no? O sea, es la mitad de 0,5, ¿no? Y lógicamente, como en el caso de la densidad, ¿no? Si estaba variando, en este caso la T es 2T, cuando vamos a dividir algo entre 2, va a ser siempre menor, ¿no? Entonces la respuesta debería ser que el número de moles de A es mayor que el número de moles de B. ¿Y qué nos preguntaba? Nos preguntaba eh, ¿en qué depósito hay mayor número de moles? ¿En qué depósito habrá mayor número de moles? ¿En el A o en el B? En A y en G. En el A. Entonces, las respuestas serían en el recipiente A. Sería esta respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta, jóvenes, ¿no? En el recipiente A hay mayor número de moles, ¿no? Si os preguntara en cuál recipiente hay menor número de moles, sería en el B, ¿no? Menor. Este también que es clásico, ¿no? Súper clásico. Este ya lo tendrían que saber. Un gas se comporta como ideal a ¿qué condiciones? Altas presiones y bajas temperaturas, bajas presiones y altas temperaturas, ¿no? Ambos, volumen constante y presión constante, ninguna, ¿no? Comportamiento ideal de un gas es igual a cuánto. A ver, alguien por favor podría responderme esta pregunta teórica. ¿Cómo se comporta un gas cuando es ideal? A, las presiones que van a ser bajas presiones y elevadas temperaturas, ¿no? Un gas se comporta como ideal a altas temperaturas y bajas presiones, ¿no? Ese es el concepto. Para que se comporte como ideal, las presiones deben ser bajas y las temperaturas deben ser altas, ¿no? Entonces la respuesta correcta sería inciso, inciso A, ¿no? Altas presiones, no, perdón, bajas presiones y elevadas temperaturas, ¿no? Eso de altas lo pueden cambiar por elevadas temperaturas, pueden ponerle temperaturas al principio, presiones al final, entonces es un concepto que va a entrar igual, que siempre entra, ¿no? Altas presiones, altas temperaturas y bajas presiones, ¿ya? Esas son las condiciones que se tienen que dar para un comportamiento ideal, ¿ya? También en un comportamiento ideal, recordando, y anótense por favor, si los que están apuntando, las fuerzas de atracción y de repulsión entre las moléculas son casi nulas. Se podría decir que son nulas. No existen fuerzas de atracción ni de repulsión. Entonces, ¿qué estaría diciendo cuando no existen fuerzas de atracción ni de repulsión? En un gas ideal se comporta así, ¿ya? O sea que las moléculas, entre molécula y molécula de gas, no hay fuerza de atracción, o sea, no quieren agasarse, ¿ya? Ni tampoco quieren repelerse, o sea, no hay esas fuerzas, ¿no? Nadie, ¿no? Su comportamiento es libre, ¿no? Como dibujábamos siempre, ¿no? Libre por todos lados los gases, ¿no? En una masa gaseosa. No hay fuerzas de atracción ni de repulsión, por favor. Puede ser otra pregunta teórica referente al comportamiento de un gas ideal, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí, en G. Ya, entonces pasamos al siguiente ejercicio, ¿no? Vamos a ir buscando varios ejercicios de examen, ¿no? El 7, ¿ya? El 7 dice, cuando la humedad relativa es del 100%, la presión de vapor es menor que la presión de vapor asterisco. La presión de vapor es mayor que la presión de vapor asterisco. O la presión de vapor es igual que la presión de vapor asterisco. Y de ninguno. ¿Qué pasa cuando la humedad relativa es del 100%? ¿Qué es lo que sucede en el sistema gaseoso? No sé si alguien me puede decir Son teóricamente. iguales.
¿Perdón? Son iguales, ¿no? Son iguales. Son iguales, ¿no? Van a ser iguales. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando la humedad relativa es del 100%? Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Cuando la humedad relativa es del 100%, habíamos dicho que el sistema se encuentra saturado de vapor, ¿no? Está saturado de vapor. Creo que alguien quería entrar, pero ya. Ya. Ustedes pueden aceptar en sala, les aceptan nomás. Si es que alguien quiere entrar, ¿no? Entonces, continuaremos, ¿no? Entra la pizarrita, mostrar escritorio. Estábamos acá, ¿no? Nos decía la compañera que son iguales y está en lo correcto, ¿no? Entonces la presión de, pero nos extenderemos un poquito más aclarando el concepto porque siempre entra de presión de vapor, ¿ya? ¿Qué habíamos dicho? Que cuando la humedad relativa es del 100%, que el sistema está saturado de vapor, ¿no? Es como en un sauna, ya no hay más campo para el vapor, saturado de vapor, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha dado cuenta que la compañera es del 100%? ¿Cómo se ha dado cuenta que son iguales, no? La ecuación de la humedad relativa, ¿qué dice? La humedad relativa es igual a ¿qué? A la presión de vapor sobre la presión de vapor asterisco, ¿no? Multiplicado por 100%, ¿no? Pero dice que esto es igual al 100%, cuando la humedad relativa es del 100%. Si este valor es 100, ¿no ve? Aquí es 100%, es igual a qué? Este 100 con este 100 se van a cancelar, ¿no? Este 100 se cancela con este 100, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La presión de vapor, si despejamos, va a ser igual a qué? A la presión de vapor asterisco, ¿no? O sea, la presión de vapor es igual a la presión de vapor saturado. Entonces, la compañera estaba en lo correcto. ¿Qué pasa con las presiones de vapor cuando la presión humedad relativa es del 100%? La presión de vapor es igual a la presión de vapor asterisco, ¿no? Es mayor, el inciso C decía es igual, ¿no? Presión de vapor es igual que la presión de vapor asterisco. Esa era la respuesta correcta, ¿no? Hablando un poco de la presión de vapor, igual otra pregunta teórica que puede entrar es lo siguiente. La presión de vapor, ¿de qué depende? ¿De qué variable depende la presión de vapor? ¿Alguien me podría decir? Mientras van pensando, voy a borrar esto, ¿ya? Por favor, voy a borrar este 4 y este 5, ¿ya? El desarrollo de los ejercicios. Pueden sacar una captura de pantalla, ¿no? Para que lo puedan resolver después ustedes. Ya. Voy a borrar este. ¿De qué dependía la presión de vapor, ese valor de la presión de vapor? ¿Se acuerdan? ¿O de qué depende? En sus ejercicios han debido ver. ¿Ya? Siempre les van a preguntar eso, ¿ya? Y la presión de vapor, generalmente, la variable principal, o sea, la presión de vapor, depende de la temperatura. ¿No ve? Eso dependía, ¿no? Si la temperatura cambiaba, esta presión de vapor igual cambiaba, ¿no? La presión de vapor. Entonces, la presión de vapor depende por naturaleza de la temperatura, ¿ya? Y también la presión de vapor depende de la naturaleza del compuesto, ¿no? Porque no solamente es el agua, ¿no? Puede ser vapor de gasolina, puede ser vapor de éter, de acetona, ¿no? Que son más volátiles. Entonces, si dependiendo de la naturaleza del compuesto, entonces esto va a dar origen a que tenga mayor o presión vapor dependiendo de la sustancia, ¿no? Y esa sustancia va a ser o más volátil o menos volátil, ¿no? ¿Se acuerdan que avanzamos en clases? O va a ser menos volátil, ¿no? Va a depender de esos dos factores, ¿no? El que siempre preguntan es este, ¿no? La presión de vapor, ¿de quién depende? De la temperatura. Esta de la naturaleza del compuesto lo hemos analizado, nosotros ya sabemos, ¿no? Que depende de la volatilidad también, ¿no? ¿Qué tan volátil es un compuesto, ¿no? También puede ser otra pregunta, pero esta un poco más rebuscada, ¿no? Esta es la que siempre entra. La presión de vapor, ¿de qué depende? De la temperatura.
¿Ya? Esa sería, puede ser otra variable, ¿no? Yo preguntaría, pues, si quieren preguntar algo de presión de vapor, podemos preguntar esas dos cosas, ¿no? La humedad relativa, cuando es el 100%, ¿no? O de qué depende la presión de vapor, ese valor. Depende de la temperatura, sería la respuesta, ¿no? Ya, ¿se entendió? ¿Se entiende? Sí, jefe. Ya, vamos pasando a la siguiente pregunta, ¿no? Alguien quería entrar, creo. La parte teórica, como les digo, no la descuiden, va a entrar mañana. Va a entrar. Han visto que en física, en este parcial, las preguntas eran bien conceptuales, ¿no? Y se podían resolver, ¿no? Eran preguntas teóricas, ¿no? Con base conceptual, ¿no? ¿En qué condiciones se da esto? Decía así, ¿no? ¿En qué condiciones se da el mayor torque? Entonces, tenían diferentes ángulos, ¿no? Entonces elegían, y va a ser similar en química, ¿no? ¿En qué condiciones se da esto? ¿No? Voy a borrar, por favor, esto, ¿ya? Para habilitar más campo. Ya, entonces vamos reafirmando conceptos, ¿no? Todos los conceptos los hemos aprendido en clase. Ya, de todas maneras, esto lo vamos a grabar, pero copien nomás por si acaso, porque a veces se pierde el video. Ya, entonces seguiremos avanzando, ¿no? La pregunta, habíamos quedado ¿dónde? Altas presiones, bajas temperaturas, ¿no? El 7 cuando no es. Acá este no lo hemos resuelto, dice, es una propiedad de los gases, ¿no? Este de acá no tiene número, pero es una propiedad de los gases, ¿no? De estas cuatro propiedades que ven, ¿cuál sería una propiedad de los gases? Acá. ¿Cuál sería una propiedad de los gases? La viscosidad es una propiedad de los gases o de los sólidos o de los líquidos. La viscosidad es como el aceite, ¿no? ¿Qué tan viscoso es, no? Será una propiedad de los sólidos y de los líquidos, ¿no? La dureza es qué tan duro es, ¿no? Podemos ver qué tan duro es un gas, ¿no? El vapor de agua será una propiedad de los gases. Hemos dicho que precisamente casi el vapor de agua no es un gas, ¿no? Tiene un comportamiento similar al de un gas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el vapor de agua en algunas condiciones es vapor y en algunas condiciones puede ser líquido, ¿no? Y en algunas hasta puede ser sólido, ¿no? El caso del agua. Entonces, ¿qué es la compresibilidad? La compresibilidad es la propiedad que tiene de comprimirse, ¿no ve? Si un gas está acá en un volumen mayor y luego yo lo comprimo ese volumen, ¿el gas se va a dejar comprimir? No sé si alguien me puede responder. ¿El gas se deja aplastar, se deja comprimir? Compresión. ¿Se deja comprimir el gas o el gas se revela y no se deja comprimir igual que los líquidos, igual que los sólidos? Se comprime, Inge. Se deja comprimir, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, la propiedad es la compresibilidad, una propiedad de los gases, ¿no? Entonces, la respuesta en ese examen debería ser el inciso C, que es la compresibilidad. Mm, ya. Pasaremos al
al problema número 7, ya lo hemos resuelto con números de activa el 8, ¿no? El 8, ¿qué nos dice? A presión y temperatura constante, los volúmenes parciales en una mezcla gaseosa se pueden sumar. A presión y temperatura constante, los volúmenes parciales de una mezcla gaseosa se pueden sumar. ¿A qué ley corresponde? ¿Es el aporte de quién? ¿De quién es su aporte este? A presión y temperatura constante, los volúmenes parciales. Si no está hablando de parciales, ya no está hablando de una mezcla de gases, ¿no? De una mezcla gaseosa, precisamente que dice acá. Se pueden sumar. Volúmenes parciales se pueden sumar. ¿Quién nos hablaba de esta ley de volúmenes parciales que se podían sumar? Amagat. Muy bien, ya lo habíamos resuelto, ¿no? Más arriba. Como ven, Amagat puede venir disfrazado de diferentes maneras, ¿no? Esta vez, otro tipo de pregunta, ¿no? Pero que era el mismo concepto, ¿no? ¿No? Será Amagat, ¿no? El número 9, lo pueden responder ustedes. La presión barométrica es también conocida como presión manométrica, presión absoluta o presión atmosférica. Presión atmosférica. Muy bien, ¿no? Y también recordando la presión atmosférica o la presión barométrica, ¿de qué factor dependía? ¿De qué factor dependía esa presión? A ver, pondremos aquí un asterisco. ¿De qué factor depende la presión atmosférica? ¿De qué valor? ¿Se acuerdan? ¿De qué valor dependía la presión atmosférica? Este era el nivel del mar, ¿no? Y este era, digamos, el alto. ¿De qué valor dependía? De la altura, ¿no? O de la localización geográfica donde se encuentra, ¿no? Aquí puede estar Cochabamba, ¿no? Aquí puede estar La Paz, ¿no? En este punto, ¿no? Y aquí más arribita el alto, ¿no? La presión atmosférica a nivel del mar, ¿cuánto es? 760 milímetros de mercurio, ¿no? La presión atmosférica en La Paz, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la presión atmosférica en La Paz? 495. 465. Ah, 95, sí. 495, ¿no? Entonces, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? ¿A nivel del mar o a nivel de La Paz? Esa puede ser una pregunta. ¿Dónde es mayor el número? ¿Dónde hay más presión atmosférica? A nivel del A mar. nivel del mar. A nivel del mar. Muy bien. Y esa pregunta nos pueden variar con dos variables. Nos pueden decir, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? ¿En Cochabamba o en La Paz? Chabamba. En Cochabamba, ¿no ve? Porque Cochabamba está más abajito. A medida que están más abajo, hay mayor presión atmosférica. Digamos, en Cochabamba tal vez será 510, ¿no? Ahora, ¿dónde hay mayor presión atmosférica? ¿En La Paz o en el Alto? En el Alto, como está a más altura, tal vez la presión sea 490, ¿no ve? Porque está más arriba. Y a medida que va subiendo, esa presión atmosférica va bajando. Entonces, ¿dónde habrá mayor presión atmosférica? ¿En La Paz o en el Alto? En La Paz. En La Paz. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta de eso. ¿Y de qué depende entonces? De la localización geográfica, ¿no? Donde esté ese departamento o ese punto donde estén haciendo el experimento, va a depender de su localización, ¿no? Entonces nos pueden decir de qué depende de la localización geográfica, ¿no? O depende de la altura, ¿no? Que esté sobre el nivel del mar, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Son sinónimos, ¿no? Localización geográfica o la altura sobre el nivel del mar, estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? De dónde está situado ese lugar. Entonces, puede ser una variable de presión atmosférica y presión barométrica que les pregunten así. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos pasando, ¿ya?
9, ¿no? A ver, la 9 ya hemos resuelto, ¿no? El 10 dice, en un proceso isobárico. En un proceso isobárico, el número 10, en un proceso isobárico, las variables son constantes, dice, ¿no? ¿Qué variables son constantes en un proceso isobárico? ¿A quién le pertenecen los procesos isobáricos? ¿A Boyle, a Dalton, a Boyle, a Charles o a Gay-Lussac? Tendrían que empezar a responder de ahí va a salir la respuesta. En un proceso isobárico las variables son constantes. Entonces, un proceso isobárico, ¿a quién le pertenece? Haremos leyes empíricas. ¿No? Cuando el número de moles y la temperatura es constante, ¿qué ley es? Ley de Boyle, ¿no? Y a Boyle, ¿qué se le llama? Proceso isotérmico, ¿no? Es un proceso isotérmico, ¿no? Ley de Boyle, ¿no? Cuando el número de moles y la presión es constante, ¿qué ley es? Ley de Charles, ¿no? Y este se lo conoce como un proceso isobárico, ¿no? Y cuando el número de moles y el volumen es constante, ¿qué ley es? Ley de Gay-Lussac, ¿no? GL le vamos a poner, ¿no? ¿Y qué proceso es? Es un proceso isocórico, ¿no? Porque es el volumen constante, ¿no? Entonces, si dice que es un proceso isobárico, ¿y qué variables son constantes? Cuando se está refiriendo a proceso isobárico, ¿a qué ley se está refiriendo? Ley de Charles. Ley de Charles. Y en Charles, a que se cumpla eso, ¿qué tienen que ser constante? La presión y el número de moles. Presión y número de moles. Entonces tengo que buscar las respuestas. Número de moles y temperatura absoluta, no, eso es Boyle. Volumen y número de moles, esto es Gay-Lussac. Presión absoluta y número de moles, sí, esta es la respuesta. Todas estas son preguntas de examen y van girando en ahí nomás las preguntas y las respuestas, si se van a dar de cuenta. O sea, o nos preguntan Boyle, o nos preguntan Charles, o nos preguntan Gay-Lussac. Listo, cualquiera que nos pregunten tenemos que estar seguros de responder. Analizan la pregunta un ratito y luego la responden. Dice, si el sistema está completamente saturado, se dice que la humedad relativa es del 0%, la humedad relativa es del 100% o la humedad relativa es del 50%. ¿Qué es lo que pasa en un sistema completamente saturado? ¿Qué es lo que pasa con la humedad relativa? ¿Qué valor tiene? El vapor, o cuando está común, saturado como sauna. ¿Qué valor tiene? 100%. 100%. Muy bien. Habíamos analizado antes, ¿no? Si el sistema está completamente saturado de vapor, la humedad relativa es del 100%. En este caso, entonces, la respuesta es B, ¿no? Y si se fijan, las preguntas se empiezan a repetir, ¿no? Solamente que variando, ¿no? Alguna cosita, ¿no? Miren, otra vez, ¿no? El modelo del gas ideal. El volumen propio de sus moléculas en relación con el recipiente que los contiene puede considerarse despreciable, de ninguna manera despreciable, muy grande o ninguna. ¿Qué habíamos dicho con el volumen de una molécula en un sistema gaseoso? En un sistema gaseoso puede ser un recipiente grande. El volumen de cada molécula es tan pequeñito o tan chiquito que puede considerarse el volumen de la molécula, puede considerarse despreciable, ¿ya? Se entiende que el volumen es tan chiquito del gas que su volumen de una sola molécula puede considerarse casi cero.
¿Se entiende esa parte? Estoy hablando de una sola molécula, no estoy hablando del conjunto del gas, porque el volumen del conjunto del gas es igual a ¿qué? Es igual al volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? De toda la masa gaseosa. Pero si yo analizo la pequeñita parte como analizamos en átomos y moléculas, agarro a un hito así, a este puntito nomás. El volumen de este chiquito, considerado con el volumen total de la mezcla o de la masa gaseosa, o sea, el volumen total va a ser todo esto, ¿no? Todo el recipiente, ¿no? Este volumen chiquitito comparado con el volumen de esa mezcla o de ese grande es prácticamente cero o puede considerarse despreciable. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? O Sí, sea que sí. el volumen... Sí, jefe. ¿Se entiende? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Se entiende, Inge? Ya, ¿se entiende? Podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es el volumen de una pequeñita molécula? Por eso está diciendo, mira, el propio de una molécula en relación con el recipiente que lo contiene. O sea, este es chiquitito, volumen muy pequeño. Entonces el volumen del recipiente comparado con una moleculita, este volumen es pues, grande, el volumen del recipiente. Esto es una cosa pequeña sobre algo grande, siempre va a tender a ser 0,0000 algo, ¿no ve? En relación matemática. Entonces va a tender a tenerse cero, ¿no? Casi se va a considerar despreciable, ¿no? Dice que si la relación de presión de gas es menor que la presión atmosférica, se la puede relacionar con, dice, ¿no? Voy a cambiar esto, por favor, sáquenle una captura, ¿no? A los que están copiando. ¿Ya? Dice, si la relación presión de gas, ¿no? Ya. Si la relación presión de gas es menor a la presión atmosférica, se la puedes relacionar con ¿qué? Dice, ¿no? Presión estándar, presión de vacío, presión de lleno o presión de vapor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Digamos que tuviéramos un recipiente, ¿no? Un ratito, por favor, esperaremos, no sé qué pasó acá. Ah, ¿qué pasa con la relación de presión de gas menor a la presión atmosférica, ¿no? ¿Cuándo se da este caso, no?
Ya, a ver, ya nos está dejando. Ya. ¿Qué es lo que pasa cuando la presión atmosférica es mayor que la presión del gas? Un minutito, por favor. Ya, aquí ya. Ya. Entonces, continuaremos ya. ¿Qué es lo que pasa cuando la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, ¿no? Si tuviéramos un recipiente y la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, si la presión del gas acá es mayor que la presión atmosférica, ¿qué es lo que va a pasar con el manómetro? El manómetro va a marcar una altura positiva, ¿no? Presión del gas
es mayor que la presión atmosférica, por eso está empujando, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en el contrario, ¿no? ¿Qué pasa cuando el manómetro está aquí y todito su líquido se desfasa hacia el otro lado? Digamos que el líquido, el brazo manométrico está acá. En este caso la presión del gas es menor que la presión atmosférica, ¿no? Digamos que teníamos el manómetro. La presión del gas y el líquido manométrico. Esta vez todo está en la rama izquierda, se podría decir, ¿no? Todo el líquido, o sea, el desfase, la altura H, está en este lado. En este lado la altura H estaba acá, ¿no? Entonces la altura H es invertida. En este caso la presión del gas es menor que la presión atmosférica, ¿ya? Cuando la presión del gas es menor que la presión atmosférica, puede suceder este fenómeno, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos, si estamos acá? La presión atmosférica es 760, ¿no? ¿Qué pasaría si en el gas no hubiera nada, estuviera vacío, estuviera sin gas, estuviera vacío? ¿Cuál caso se va a dar? ¿Este caso 1 o este caso 2? Si dentro del recipiente no hubiera gas, ¿quién va a ser mayor? ¿La presión del gas o la presión atmosférica? Si la presión del gas es igual a 0, ¿no? ¿Qué fenómeno va a ocurrir? ¿A dónde se va a desplazar la altura manométrica? ¿A la izquierda o a la derecha? No sé si alguien me puede responder. Si no hubiera presión del gas dentro del recipiente. ¿Cuál fenómeno va a ocurrir? ¿El 1 o el 2? El 2, Inge. El 2, ¿no? Porque no va a haber quien resista. Entonces la atmósfera va a empujar y los va a desfasar, ¿no? A la altura H, ¿no? Entonces, cuando la presión atmosférica es mayor, dice, que la presión del gas, ¿qué fenómeno se produce? Dice que puede existir un fenómeno de presión de vacío, por lo que este recipiente hay vacío acá. Como hay vacío, entonces la presión atmosférica va a ser mayor que la presión del gas. Entonces la altura H se va a desfasar a la izquierda, ¿no? O sea, la presión manométrica va a estar acá, en la rama izquierda. Entonces dice presión estándar, presión de vacío o presión de lleno. Entonces la respuesta sería acá. Hay una presión de vacío, por eso es que la presión atmosférica es mayor que la presión del gas, ¿no? Presión de lleno es un término que se han inventado. Presión de vapor, sabemos que la presión de vapor es otra cosa, ¿no? Es la presión de las moléculas de vapor que ejercen sobre las paredes del recipiente, ¿no? Y ninguno, ¿no? Entonces la respuesta acá era presión de vacío, ¿ya? Algo también que nos pueden variar es esto, ¿no? Cuando la presión manométrica es positiva, ¿no? La presión manométrica es positiva cuando se da este caso, ¿ya? Aquí la presión manométrica es positiva, ¿ya? Le llaman otros. Y acá la presión manométrica es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque está en el lado izquierdo la rama, ¿no? O el desfase, ¿no? Está en el lado izquierdo. Y acá está en lo normal, en el lado derecho. Acá es positiva, ¿no? En este caso, ¿cuándo se da que la presión manométrica es positiva? Cuando la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, ¿no? Si la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, la rama o el desfase siempre se va a venir a la derecha. Es la presión manométrica va a ser positiva, ¿no? Otra variable que nos pueden preguntar, digamos, ¿no? Y en este caso, cuando se va a la izquierda, ¿qué es lo que está pasando?
La presión del gas es menor que la presión atmosférica. Por eso se está viniendo hacia la izquierda, ¿no? Este gas puede tener una presioncita. Entonces, cuando la presión del gas es menor que la presión atmosférica y la altura manométrica se viene al otro brazo, otros dicen que esa presión manométrica es negativa, ¿ya? Le llaman cuándo es positivo, cuándo es negativo, le dicen. Ustedes hacen un análisis, ¿no? Es negativo o se va a la izquierda cuando la presión del gas es menor que la presión atmosférica. Por eso sucede ese fenómeno, ¿no? Y si fuera la presión del gas mayor que la presión atmosférica, el fenómeno va a ser contrario, ¿no? Va a ir hacia la otra rama, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Se entiende, no? Pasaremos al ejercicio 14. A ver, el 14 nos habla de, dice, un gas se considera como real. Este no va a entrar, pero porque solamente hemos llevado gases ideales. Hay algunos exámenes que van a ver cosas de Graham, eso de fusión de gases, antes se llevaba. Ahora no va a entrar en este examen, ¿no? Por el tema de tiempo, ¿no? Que el tiempo es corto, entonces no se puede avanzar mucho contenido. Entonces seguramente lo van a ver en primer semestre, pero es alguna variación nomás de los gases, ¿no? Si un gas se considera como real, dice, ¿no? Habíamos visto que el ideal era bajas presiones y elevadas temperaturas, ¿no? Real era lo contrario, ¿no? Un gas real. Entonces, un gas real se comporta que lo contrario al ideal, ¿qué es? Si era bajas presiones, este tiene que ser altas presiones, ¿no? Si el otro era elevadas temperaturas, este tiene que ser bajas temperaturas. Un gas se considera como real a altas presiones y bajas temperaturas, ¿no? Si me decía bajas presiones y altas temperaturas, este es un comportamiento de un gas ideal, ¿no? Por si acaso, ¿no? Los responderemos altas presiones y bajas temperaturas, ¿no? Iguales presiones, iguales temperaturas, descartado, bajas presiones y temperaturas, bajas presiones, bajas temperaturas, tampoco, ¿no? Altas presiones y bajas temperaturas en ese examen, ¿no? A con seguridad va a entrar hipótesis de Avogadro y practiquen o estudien esa parte teórica, ¿no? Según la hipótesis de Avogadro, dice, ¿no? Volúmenes iguales de gases a la misma presión y temperatura mantienen el mismo número de... ¿Alguien se acuerda? De moles, Inge. Número de moles o moléculas, ¿no? Nos pueden decir moles o moléculas. Si nos hablan de moles y nos hablan de moléculas, es lo mismo, ¿no? O sea, volúmenes iguales de diferentes gases a la misma presión y temperatura tienen mismo número de moléculas, ¿no? Peso molecular, nada que ver, descartado. Número atómico, descartado. Ninguna, hay que ver si hay respuesta, ¿no? Este es número de moles, ¿no? Hipótesis de Avogadro. Este enunciado es tal como está la hipótesis de Avogadro. Volúmenes iguales de gases a la misma presión y temperatura mantienen el mismo número de moléculas. Sí o sí va a entrar. Hipótesis de Avogadro, condiciones normales también va a entrar, ¿no? Y precisamente es este 16, dice, ¿no? Se considera que un gas se encuentra en condiciones normales si... ¿Qué requisitos debería cumplir para que un gas se encuentre en condiciones normales? ¿Alguien, por favor? ¿Qué requisitos debería La, cumplir? la presión tiene que ser igual a una atmósfera y la temperatura igual a 273 Kelvin. Presión igual a una atmósfera y la temperatura 273 Kelvin. Muy bien, compañero, ¿no? Y dice, acá dice la respuesta, presión una atmósfera, temperatura 273. Ahora, ¿qué es lo que pasa si aquí nos dicen en vez de temperatura, presión una atmósfera y temperatura 0 grados? ¿Igual estaría bien? 0 grados Celsius. ¿Estaría bien igual si nos dicen presión una atmósfera y temperatura 0 grados Celsius? ¿Estaría bien? Sí, Está bien sí igual, ¿no? estaría bien. Nos pueden variar eso. Pueden variar. En vez de decirnos presión en la atmósfera, nos pueden decir 14.7 psi. Condiciones normales, 14.7 psi
y temperatura 0 grados. ¿Estaría bien? ¿Estaría bien? Sí, Condiciones estaría bien. estaría bien, ¿no? Nos pueden variar esito. O sea, en vez de una atmósfera, nos pueden decir 1,013 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Y temperatura 273, ¿no? Nos pueden decir eso. O nos pueden decir presión una atmósfera y temperatura ¿cuánto? Temperatura 32 grados Fahrenheit, ¿no? Como sabemos, temperaturas es lo mismo, ¿no? Toditos estos son condiciones normales, ¿no? ¿No? Y también nos pueden decir esto, ¿no? Otro, ¿no? Un mol de cualquier gas en condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? Sabemos que con condiciones normales presión, una atmósfera y temperatura 273. ¿Qué volumen ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales? ¿Se acuerdan? Es teórica igual. Un mol de cualquier gas en condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? ¿Alguien se acuerda? 22,4 litros. 22,4 litros, ¿no? Esa era una condición, ¿no? Un mol de cualquier gas que está en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Y si no se acuerdan, lo calculan con ecuación de estado. ¿Ya? nRT sobre P. Reemplazan estos datos de condiciones normales y calculan el volumen de ese mol. ¿Ya? Esa sería, ¿no? A ver, seguiremos resolviendo. Voy a borrar esto. La presión de un gas que se encuentra dentro de un recipiente se mide con el aparato denominado. ¿Con qué instrumento medimos generalmente los gases nosotros ahorita que hemos visto? ¿Cuál es el instrumento? ¿Termómetro, picnómetro, icnómetro, manómetro o ninguno? ¿Con cuál hasta ahorita estábamos midiendo presiones? ¿Alguien? Con los manómetros. Muy bien. Ahorita un instrumento de medición de presiones es el manómetro, ¿no? Claro que no es el directo, ¿no? Porque la presión, el manómetro nos da una presión manométrica, ¿no? Sumamos con la presión atmosférica y encontramos la verdadera presión del gas, ¿no? O la presión absoluta, ¿no? O sea, el manómetro es un instrumento que nos permite medir presiones, se podría decir de manera indirecta, ¿no? Porque siempre le tenemos que sumar la presión atmosférica, ¿no? Entonces ese es un manómetro. ¿Ya? Entonces, el manómetro es el instrumento que ahorita en este curso estamos aprendiendo que sirve para medir gases. ¿Ya? Es la respuesta correcta. ¿Ya? Ahora, la presión atmosférica en Cochabamba es mayor, menor, igual o ninguno que en la ciudad de La Paz. ¿Cuánto es la presión atmosférica en Cochabamba? ¿La presión atmosférica en Cochabamba es menor que en La Paz o es mayor? Mayor. ¿Es? Mayor. Muy bien, por los conceptos que hemos aprendido, ¿no? Entonces, las preguntas teóricas se van repitiendo en base a los conceptos avanzados en clase.